bienvenidos a una sesión más por nuestro canal de YouTube aquí en Pech, deseando que se encuentren muy bien. Esto todavía no termina de estar con este cuidado intensivo para todos los países que nos acompañan y bueno, pues también con mayor razón acá en México seguimos cuidándonos y por eso estamos en estas sesiones aún a distancia y así vamos a seguir. Bueno, pues el día de hoy hemos abierto este tema porque nos han llegado muchos correos, nos han llegado WhatsApp, nos ha llegado también incluso llamadas de pacientes que están buscando el tratamiento miofuncional. Cabe resaltar que nosotros, bueno, pues no somos una institución de hospital o de clínica que atendamos directamente a pacientes. Sin embargo, tenemos la fortuna de tener el contacto con muchos colegas acá en México, desde el norte hasta el sur, y tenemos estos contactos para que ustedes como pacientes, en el caso de que nos vean los pacientes también, sepan que tenemos una base y que podemos estarles buscando doctores que los atiendan referente a este sistema miofuncional. Sin embargo, también nos llegan muchos mensajes donde el paciente directo quiere llevarse a cabo el tratamiento de manera, digámoslo así, por automedicarse. Ellos quieren comprar el aparato y llevarse el tratamiento. Y esto no puede ser así. Entonces, por eso, a esta sesión, mini sesión, le hemos llamado importancia de ser guiado por el especialista en el tratamiento miofuncional, ya sea un tratamiento del sistema Mayo-Brace, Trainer, TMJ o Mayosa. Tenemos que estar súper enfocados en el tratamiento en cuanto a que no es, pese a que es un tratamiento que es muy fácil de ser usado por nuestros pacientes, no es un tratamiento que va a ser fácil para que el mismo paciente lleve a cabo el tratamiento. Entonces, es de vital importancia que entendamos esta situación y que muchos colegas también les hagamos ver a nuestros pacientes el por qué nosotros tenemos que estar guiando este tipo de tratamientos, ¿ok? Para empezar, bueno, sabemos perfectamente que el diagnóstico para nosotros como dentistas es fundamental. Nosotros no podemos tratar a nuestros pacientes solamente con verlos o hablar por teléfono con ellos. ¿Por qué les digo esto? De repente me llegan casos de algunos, colegas, incluso me llegan a decir, oye, tengo un paciente de 8 años, ¿qué aparato le pongo de Mayo-Brace? Con esa información. Entonces, es realmente irreal que nosotros podamos escoger algún sistema e incluso saber si ese sistema o este sistema miofuncional va a ser el inicio del tratamiento de ese paciente. Con mayor razón, tenemos pacientes que quieren ya comprar el aparato y que realmente esto no puede llevarse a cabo. Este estudio que nosotros pedimos, incluso me atrevo a decir que deberíamos de pedirlo hasta nada más para una simple revisión, digámoslo como simple, a un paciente que llega y solo quiere una revisión para saber cómo está, una limpieza, y ellos creen que eso es lo único que necesitan. Sin embargo, nosotros tenemos que pedir este estudio para valorar pues todo lo que estamos viendo a nivel radiográfico, óseo, crecimiento craneofacial en nuestros pacientes, que esto, bueno, pues es un recordatorio de lo que nosotros como profesionistas de esta área ya sabemos. Sabemos que también dentro de este mismo estudio podemos ver dónde está colocado el yoides, cómo está la columna vertebral, la vía aérea alta, si hay agenesias presentes en mi paciente, si la guía de erupción de los dientes es la incorrecta y hay que ya generar un tratamiento para poder estimular ese crecimiento y mejorar esas guías de erupción, si hay alguna otra alteración que presente el paciente y que ya debe de ser atendida, y sobre todo las medidas que nosotros sabemos sacar, porque a esto nos dedicamos. Esto fue lo que nos enseñaron en nuestra preparación, tanto en pregrado como posgrado, o todos los diplomados o seminarios que hemos estado tomando, o cursos o certificaciones, y que ahí es donde nosotros sabemos valorar integralmente al paciente y saber cuál es el mejor aparato, sistema que vamos a ocupar para iniciar un tratamiento. Y obviamente el diagnóstico va a ser fundamental. Hablábamos también de estas partes fundamentales del diagnóstico en sesiones pasadas, no nada más lo he dicho yo, la doctora Marles, que nos dio esta evaluación o esta sesión de MOE, pero también la doctora Liliana Ferrari, que nos comenta mucho de esta evaluación miofuncional que hay que hacerle al paciente y que yo en algunas ocasiones también se las he dicho, donde valoramos cómo está la función de nuestro paciente, cómo se encuentra la vía aérea alta. Hay pruebas que podemos hacer para valorar estas funciones, porque si nosotros tenemos obliterada alguna de las vías,
por más que queramos ya corregir esa función en el paciente, no lo vamos a poder hacer de inicio con MyoBrace hasta que nosotros tengamos una interconsulta con el especialista, que él me diga si realmente está obliterada esa vía, si es que yo lo dudo porque no es mi especialidad y puedo apoyarme en estos especialistas, o si está libre y puedo comenzar a trabajar, o qué aparato es el que voy a ocupar, porque a lo mejor si está obliterada al 100% y no voy a poder ocupar un aparato MyoBrace de inicio. Entonces, con esto lo que queremos decir es que el diagnóstico es fundamental, importantísimo, para poder dar un tratamiento, cualquier tratamiento de origen dental o médico, lo tenemos que hacer con un diagnóstico previo basado en estudios. Entonces, nuestros pacientes no pueden medicarse, automedicarse. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, pues aquí les pongo el claro ejemplo de esta mamá preocupada y me da gusto que se preocupen y que investiguen, porque ahora ya tenemos a San Google que dicen muchos de los pacientes que se meten, investigan y les sale la información. Y sí, es bueno que investiguen y que sepan las consecuencias o el tratamiento que va a llevar su hijo o hija. Sin embargo, por ejemplo, aquí ya sabemos en este correo, y por respeto tapo nombres, que nos dice, ¿no? Que ya la niña tiene un tratamiento, pero que está avanzando en el tratamiento, aún falta continuar, ve que aún necesita una evolución positiva a su hija, pero ya, si ustedes siguen leyendo este correo, me dice que si puede comprar ella el aparato, porque ya le dijo la doctora que va a necesitar un segundo aparato y que cómo determina la medida, cómo la escoge, pero también entonces si va a ser necesaria la revisión. Entonces, bueno, también se agradece que estos pacientes pongan ese empeño de investigación, que incluso hasta se acerquen con nosotros y automáticamente nosotros lo que les decimos es esto precisamente, que el especialista forma parte, es la columna vertebral del tratamiento. Nosotros no podemos automedicarnos si no somos el especialista y por eso es fundamental que llevemos una guía de tratamiento, un diagnóstico y que si ese doctor me dijo que va a necesitar otro segundo aparato, él sepa con ese diagnóstico escoger el adecuado, la talla adecuada, porque de lo contrario, ¿qué va a suceder si yo le doy una talla inadecuada? Voy a detener el crecimiento del paciente y entonces ahí complico el tratamiento. Importantísimo que nosotros valoremos a nuestros pacientes, sabemos con radiografía podemos detectar agenesias. Acabo de ver un caso hoy de agenesias premolares, de agenesia laterales, de agenesia superiores, ¿en qué? En lo que nosotros tenemos que estar obviamente viendo y diagnosticando a nuestros pacientes. Entonces es importantísimo que en este diagnóstico, como ya lo hablamos, sepamos si vamos a poder iniciar con MyoBrace o también si necesitamos algún otro tipo de aparatología como la que estamos viendo aquí en pantalla de ortopedia convencional, que hace algunos años mencionaban algunos doctores que empezaban a usar lo miofuncional, que esta aparatología MyoBrace iba a erradicar la ortopedia convencional y no es así. Nosotros necesitamos siempre como apoyo tener alguna alternativa en caso de que nuestro paciente no pueda iniciar con MyoBrace. Y ese gran apoyo es algo que ya existía y que jamás lo vamos a poder erradicar como este tipo de ortopedia convencional que nosotros vamos a hacer personalizada y que en algunos de los casos vamos a necesitar primero este tipo de tratamiento convencional y después sí, el paciente va a desembocar a MyoBrace porque necesitamos corregir la función en el paciente. De lo contrario, lo que yo estimule con ortopedia convencional, estos crecimientos, ya sean expansiones o disyunciones en el paciente, me puede resivar si no corrijo la función. Y esto es como muy de oración que siempre repetimos, esta parte de la respiración, de posición de la lengua, de deglución, de fuerza de labios y mejillas, para nosotros va a ser de vital importancia restablecerla como tratamiento dental en cualquier rama, en cualquier especialidad, para que cualquier tratamiento que hagamos no tenga ese regreso, ya sea como estaba o incluso hasta peor de esa condición en la que llegó. Entonces, fundamental que nosotros veamos este tipo de tratamientos, veamos la guía de erupción, la radiografía
va a ser parte fundamental y siempre los estudios deben de ser actualizados. De repente llegan algunos pacientes que dicen, no, pues tengo la radiografía y los modelos, los reviso y de hace un año. Entonces, nosotros no podemos asegurar un tratamiento y un plan de diagnóstico, este diagnóstico que hacemos si no tenemos estudios actuales. Y eso es pues parte fundamental de nuestro trabajo, ¿vale? Todo esto que les comento también, aquí les comparto algunas inquietudes de papás que nos dicen, interesada en el tratamiento de mi hija 8 años y a grosso modo ellos, como lo ven, nos tratan de explicar cómo se encuentran sus hijos. Sin embargo, sabemos perfecto que como dentistas no podemos resolver un caso solamente con este tipo de textos, sino que ahí es donde entramos, entra la ética profesional y entra la conciencia hacia el paciente y hablamos y se les responde que es un tratamiento bucal mediante estudio y revisión directo con el especialista, no por teléfono. Debe de ser personal, de manera personal el paciente debe de asistir a consulta. Entonces, siempre estamos remitiendo doctores, incluso algunos doctores que de repente ven mis estados de WhatsApp se darán cuenta que ahí pongo, ¿no? Necesitamos doctor que atienda, que se encargue de dar tratamientos de aparatología miofuncional con MyoBrace en Yucatán, en Monterrey, en Chiapas, en donde quiera que un paciente busque un tratamiento, nosotros los estamos dirigiendo para que tengan un seguimiento oportuno del caso, ¿ok? Entonces, bueno, acá también les pongo otro ejemplo que nos dice una chica de 22 años que necesita el tratamiento, que sí le sirve para alinear dientes, y es ahí donde tenemos que cambiar el chip del paciente, tenemos que mejorar la función, porque la función va a crear la forma y la forma me va a ayudar a que podamos lograr mover piezas dentarias, pero también a veces el paciente no da los datos exactos, por eso las revisiones son fundamentales y las fotografías y el estudio completo, porque no sabemos también si el paciente presenta ligero apiñamiento, ligera giroversión, o si ese apiñamiento, aunque ellos lo vean ligero, está marcado porque está centrado en uno de los cuadrantes del paciente. Entonces, todo esto nos lleva a que crear conciencias en nuestros pacientes para que sepan que esto no es tan sencillo, no es como de, ah, quiero andar en bicicleta y me compro una bicicleta, me monto en ella y tan, me podré caer, me podré raspar, pero bueno, todo va a salir bien. No, esto es un tratamiento que debe de ser llevado de manera consciente por el especialista, que en este caso, bueno, pues somos nosotros los dentistas. También de repente me llegan, y me acaba de llegar un caso precisamente ayer, donde un paciente compró un aparato similar a los del sistema miofuncional MyoBrace. Aquí es súper fundamental que nos digan y que pregunten si tiene investigación la aparatología que le va a colocar su dentista. Acá, por ejemplo, nosotros con los sistemas Trainer, MyoBrace, TMJ, Mayosa, tenemos investigaciones, hay artículos que han hecho doctores que han conocido el sistema, donde nos hablan que cómo es la función del sistema, cómo es que funciona con los pacientes y las evoluciones positivas que tenemos en ellos. Entonces, para esto hay que tener muchísimo cuidado. Acá les estoy poniendo cierta información que también la doctora Liliana, por favor vean la sesión de la doctora de postura, donde nos habla de toda esta relación que tenemos en la oclusión y la columna vertebral, porque los pacientes poco saben de esto e incluso me atrevo a decir que hay colegas que también nos falta tener esta investigación, este conocimiento de toda la relación que nosotros podemos tener a nivel postural con la oclusión o viceversa, y hay artículos científicos que están enseñando todo este tipo de alteraciones que puede tener el paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, pues me llegan igual este tipo de casos. Aquí vemos a una doctora, colega, que es parte de nuestros clientes y que me dice, mira, me llegó una mamá con este tipo de aparatos, que si nosotros lo vemos a simple vista, de verdad parece un aparato miofuncional, MyoBrace, de hecho parecería como si fuera un T4A. Sin embargo, ya vemos las características de diseño y el aparato está completamente plano del plano de oclusión. No tiene esa curvatura que los sistemas de MyoBrace Trainer tienen, TMJ y Mayosa. Está plano, lo cual nos va a afectar esa oclusión en el paciente y va a repercutir en dónde? En la columna vertebral. Yo le decía esto a la paciente que le dijera a la mamá que tuvieran cuidado con estar comprando en esa
estas páginas este tipo de aparatos porque creen que la boca no es importante, que no tiene nada de daño si me pongo algo ajeno, sin tener una mordida, una oclusión ideal. Entonces, bueno, yo le decía a la doctora que le explicara a la mamá este tipo de alteraciones que pudiera llegar a tener su hija en columna vertebral por estar comprando aparatos en páginas que no son, pues, aptas para estar vendiendo este tipo de sistema y que no tengan la guía y ni siquiera la investigación científica para ser colocados. Entonces, bueno, pues acá también recibimos de otra paciente donde, por respeto, tapo igual la página donde la compró. La verdad es que es una página conocida, pero el producto que venden en ella no es el mejor que pueda existir. Entonces, imagínense si un aparato me sale en 200 pesos, en 300 pesos, ¿qué clase de tecnología tiene ese sistema que lo están vendiendo tan económico? Entonces, bueno, pues acá tenemos esta frase que yo creo que en muchas partes importa incluso lo que comenta la paciente, que ya está teniendo molestias, que incluso le está sintiendo como que le pulsa, como que está sintiendo otras alteraciones que a lo mejor no podría llegar a sentir con el sistema miofuncional cuando estamos haciendo bien las cosas. Entonces, importante que rectifiquemos este tipo de información con los pacientes, que sepan que hay aparatología similar, pero que las características dar en lugar de ayudarles. Acá les pongo incluso un texto donde nosotros normalmente contestamos y les corroboramos que es fundamental que la guía de un tratamiento médico sea llevada por el especialista. De lo contrario, bueno, pueden perjudicar en su salud. Importante que nosotros lo hablemos con el paciente y que tengan conciencia de lo que nosotros estamos haciendo durante el tratamiento. Insisto, hay mucha información, hay artículos que nos están llevando de la mano y que nos dicen cómo tiene o la relación que tiene que ver la columna vertebral con la oclusión y viceversa. Entonces nosotros podemos estar orientando poco a poco a nuestros pacientes, educándolos, porque de verdad no hay mejor guía para un paciente que la educación y que sepan las alteraciones que puede llegar a presentar por quererse llevar ellos mismos los tratamientos. ¿Ok? También, bueno, pues en este diagnóstico nosotros solamente vamos a poder hacer ese tipo de medidas que vamos a sacar en los estudios del paciente para determinar también, basados en su función, qué aparato es el ideal para cada uno de ellos. La talla es fundamental que la pongamos de manera correcta, porque me ha tocado también ciertas comentarios de colegas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no veo cambios en mi paciente para nada, lo veo exactamente igual. Y ya lo había presentado en alguna otra ponencia donde les digo, a ver, ¿cómo lo usó el paciente? Porque recordemos que esto es como la dieta. Si nosotros hacemos una dieta y la hacemos 3 días sí y 4 días no, pues nunca voy a bajar de peso. El objetivo no lo voy a lograr. Entonces, esto va a ser igual. El aparato tiene que usarse 7 días a la semana, mínimo 2 horas en el día, toda la noche mientras duerme. Y si no sigo y respeto esas reglas, bueno, pues no voy a tener un avance ideal en el tratamiento. Entonces, el doctor va a saber dar los datos necesarios, el seguimiento necesario y con esas medidas que yo les digo, escoger el aparato ideal para saber si el paciente se va a colocar a lo mejor un interceptivo N y 2N chico, pero a lo mejor las perforaciones son muy chicas en este y necesito mejor agarrarme de un J1 chico que tiene las perforaciones más grandes y que me va a ayudar a permear más el oxígeno porque el paciente tiene un poquito cerrada la vía o es un paciente que ronca y necesita mejor entrada de oxígeno, etcétera, etcétera. Esto realmente ya lo hemos visto en otras sesiones, sobre todo en las sesiones de comparaciones de fases 1, fases 2 y fases 3, porque aquí en esta pantalla les estoy mostrando las fases 1, pero también hay que ver un tratamiento en fases 2 y en fase 3, porque con una sola fase nosotros no podemos rehabilitar la función del paciente. Recordemos que cada fase tiene su objetivo, tiene su consistencia y que esa consistencia es la que también me va a ayudar a ir educando la fuerza muscular de todos los músculos masticatorios y la posición de la lengua, obviamente, y obviamente restablecer respiración y deglución. Entonces es fundamental que nosotros escogemos la talla adecuada para cada paciente. El paciente no va a saber cómo escogerla y lo mejor es siempre asistir a esta consulta. Sin embargo, bueno, pues también acá es donde les decía lo de las perforaciones.
como parte de ese diagnóstico, el tener ese seguimiento del paciente para rehabilitar esta respiración va a ser fundamental que nosotros diagnostiquemos para saber si necesita estas perforaciones más grandes o a lo mejor necesita perforaciones pequeñas o a lo mejor en fases 2 si ya puede respirar, el aparato no tiene perforaciones o si necesita las perforaciones en fase 2. Entonces, son tantas características que poco a poco, conforme vamos conociendo los sistemas y cada una de las fases de tratamiento, vamos a saber hacia dónde dirigir el tratamiento con nuestros pacientes, ¿ok? Y cómo incluso combinar este tipo de sistemas para una talla adecuada para cada uno de ellos. Bueno, acá también, como parte esencial y no lo podía dejar pasar, el costo del tratamiento. Nosotros sabemos perfectamente que el costo lo da cada uno de nosotros y puede ser indistinto. Cada quien puede valorar su trabajo y puede ver qué va a implementar de material para dar el costo. Todo cuenta. Como dentista, si no me dejarán mentir, son muy pocas las universidades que nos dan una materia de costos, de cómo cobrar al paciente, de lo que tenemos que implementar en la consulta y cómo se va a sacar el costo de cada una de los materiales que vamos a ocupar. Entonces, esto es parte fundamental que lo hagamos ver también al paciente. Nosotros, dentro de este tratamiento miofuncional, aquí pongo lo que normalmente llegamos a ocupar. Obviamente, vamos a cubrirnos y más en este tipo de situación. Desde antes, como dentistas, ya lo hacíamos, ya inspeccionábamos con cubrebocas, con guantes, jamás metíamos una mano a la boca sin tener este tipo de equipo. Obviamente nosotros para meter y revisar mejor al paciente necesitamos instrumental, que obviamente va a ser esterilizado, que vamos a necesitar agua bidestilada para nuestro autoclave, que ese autoclave va a ser revisado cada cierto tiempo por el especialista de este sistema y que nos va a ayudar para saber si sí se sigue esterilizando el material y dar una esterilización ideal al instrumental que vamos a meter en sus bocas. Entonces, todo esto que nosotros también implementamos como impresiones para saber qué avance ha tenido el paciente, para poder tomar medidas nuevas y saber qué fase de tratamiento va a seguir y qué tamaño necesita el paciente, pero el aislamiento que vamos a tener, pero limpiar las superficies. Y así me podría pasar horas y horas hablando del material que vamos a ocupar. ¿Aunado a qué? Aunado a los aparatos que vamos a implementar durante el tratamiento. Y ojo, no nada más es esto. Recuérdense que el tiempo es dinero y también genera un costo. Y el conocimiento también se cobra. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo digo no nada más por el sector dental, esto lo digo por todo el sector profesional o de algún oficio que llevemos a cabo dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra vida. Porque si yo supiera componer una llanta, me ahorro lo de la llanta y ya hasta ahí quedó, yo la cambio, yo la parcho y sin problema ando con mi carro. Sin embargo, esto no es así. Yo puedo provocarme un accidente si no sé parchar una llanta, si no sé reparar esta llanta. Entonces, lo mismo pasa con las profesiones. Nosotros tenemos que ser bien conscientes y sabemos que como colegas respetamos nuestro trabajo. Sin embargo, también hay que buscar que los pacientes tengan este tipo, evitar que tengan este tipo de inquietudes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sí nos llegan algunos comentarios de algunos pacientes que, bueno, pues no entienden todo lo que se implementa durante la consulta, que creen que es un robo, que se sienten estafados durante el tratamiento y es bueno hablar de este punto para que entendamos y hagámosle ver a los pacientes todo lo que se implementa en la consulta, incluso la doctora Ferrari en sus sesiones, y hoy los voy a invitar, va a haber un Summit en Panamá, ese Summit latino va a estar buenísimo porque van a dar este Summit con charlas que tienen que ver del sistema miofuncional, pero también va a haber una certificación en terapia miofuncional, va a estar, la verdad, va a valer muchísimo la pena, ojalá que los podamos ver allá. Y es un curso y es un Summit que tiene un costo de $1,500. Entonces, para nosotros como dentistas, es pagar un curso de inversión. ¿Por qué? Porque va a ser una ganancia tarde que temprano para mí, porque voy a saber más para poder dar mejores tratamientos a nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues todo eso lleva un implemento, lleva un gasto y nosotros podemos estar haciendo mejores tratamientos si generamos este tipo de inversiones. Entonces, bueno, pues ojalá que los pacientes tarde que temprano respeten este tipo de tratamientos, profesiones u oficios, porque todos
oficios o profesiones son válidos y bueno, pues todos implementamos conocimiento, tiempo y material. Este seguimiento es fundamental porque entonces nosotros vamos a restablecer la vía aérea del paciente para saber en qué momento cambiar de aparato, como le comentaba la doctora a esta mamá que tenía la inquietud de saber el aparato, si ella podría comprar el aparato o qué estaba sucediendo, ¿ok? Si nosotros no llevamos el control directo en el consultorio, los papás pueden equivocarse en talla, ya lo habíamos dicho, pero también a lo mejor perder dientes y ni siquiera se van a dar cuenta en qué momento lo van a perder. Por ejemplo, aquí afortunadamente la mamá, bueno, pues se preocupó más por la mordida que tenía cruzada el niño en ciertos dientes y por eso lo llevaron al consultorio. Ni siquiera se habían percatado de que a lo mejor podía perder el diente. ¿Por qué? Porque estaba teniendo por el trauma oclusal una recesión tremenda. Se habían dado cuenta de esta recesión, pero pensaban que solamente era por un trauma en el cepillado. Incluso la abuelita había comentado que sí, que se estaba cepillando mal y solito se estaba recorriendo la encía. Sí puede suceder estas recesiones por mala técnica de cepillado, pero en este caso no fue así, fue más por trauma oclusal que estaba generando el paciente y afortunadamente los papás entendieron la lógica del sistema, entendieron lo que nosotros queríamos lograr con su pequeño y bueno, pues se logró descruzar al paciente, pero también en esas piezas que estaban cruzadas, pero también logramos ganar ese tejido para evitar cirugías posteriores, que lo hubiéramos tenido que remitir al periodoncista para que hiciera alguna cirugía, algún injerto y poder salvar ese diente, porque a la larga, bueno, pues lo hubiera perdido o hubiera sido más costoso, incluso la misma cirugía con el periodoncista. Entonces, toda esta guía que nosotros damos no es que queramos aprovecharnos en el tratamiento, créanme que no es así. Por algo existe esta profesión y bueno, pues nosotros tenemos que dar el seguimiento a nuestros pacientes para que entiendan todo lo que podemos llevar a cabo con este tipo de tratamientos y lo que tenemos que estar monitoreando, ¿ok? También acá, por ejemplo, nos llegan cierto tipo de mensajes donde nos hablan de que me duele un montón las encías cuando uso el aparato. Es normal, perfectamente sabemos que nos va a doler, puede ser encía, puede ser el paladar, pueden ser los dientes, músculos de la cara, incluso articulación cuando tenemos discrepancias de crecimiento muy severas con un overjet negativo o positivo. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a recopilar para explicárselo al paciente cada consulta, las veces que sean necesarias. A veces nos quedamos cortos con decir, es que ya le dije la primera consulta el uso, ya la siguiente ya no se la repito porque ya lo sabe. Aunque parezcamos disco rayado de verdad, nosotros tenemos que estar reforzando el uso que debe de tener el paciente, en qué momentos incluso lo puede llegar a ocupar el aparato, ¿para qué? Para que entonces estas molestias vayan a erradicarse. O también, el que use el aparato va a evitar que el aparato se rompa antes de cumplir el objetivo de esta fase de tratamiento, porque también de repente me hablan y me dicen, oye, ¿se puede llenar con tantito cola loca? ¿Le puedo poner algún tipo de acrílico, pegamento? No, el aparato realmente por la tecnología que está fabricado, que es de una sola intención, sobre todo los que son de silicón solo o poliuretano, entonces no se puede reparar. ¿Por qué? Porque son tecnologías CAD, entonces ya no tiene reparación el aparato. Por eso es parte fundamental el uso para que tenga un buen cuidado y que el aparato no se rompa. Obviamente los de Dynamicore sí están creados con dos partes, pero el Dynamicore está perfectamente sellado en la parte interna, pero debe de tener un excelente y todavía mejor uso que los demás aparatos porque el Dynamicore es más frágil. Entonces, sobre todo, ya les habíamos dado este tip, pacientes que sean muy cuidadosos con el aparato y que no estén jugando con él, entonces sí pueden usar Dynamicore porque va a ser un muy buen tratamiento para este tipo de pacientes. En este caso, porque son bastante cuidadosos, ¿ok? Entonces, bueno, podría yo pasarme horas y horas enseñándoles los WhatsApp que me llegan de preguntas de pacientes, de preguntas de doctores o sobre todo también de repente llegan a contactarnos algunos pacientes que necesitan ser atendidos por los especialistas y bueno, pues ojalá que si nos están viendo y tienen interés de que les remitamos a algún paciente, sobre todo acá en México, bueno, pues se acerquen con nosotros, les dejo mis contactos, ahí está mi teléfono, mi correo electrónico y bueno, que nosotros podamos
seguir compartiendo este tipo de información, porque a veces la llegamos a subestimar, pero créanme que son tips que a veces no nos los dicen y que conforme van el tratamiento y conforme vamos aprendiendo de esto, nos vamos dando de topes en el camino y bueno, pues ojalá que les sirvan un poquito este tipo de información para que ustedes puedan seguir con estos tratamientos maravillosos miofuncionales y que de verdad, bueno, pues nos amplían el conocimiento de manera enorme, ¿ok? He tenido la fortuna, aquí les pongo algunas fotos, de dar sesiones tanto en universidades, aquí fue la Enes León, acá fue en un depósito que nos abrieron las puertas en Querétaro, aquí en una de nuestras instalaciones, acá en Puebla, y aquí fue un congreso donde estuvimos con el doctor Fernando Morales, que incluso, bueno, pues oyó nuestra charla y él mismo nos comentaba, ¿no? Es un sistema muy bueno para corregir función, nos compra aparatos y entonces, bueno, combina tanto su tratamiento como el tratamiento miofuncional para que tengan un buen inicio y fin los tratamientos en sus consultorios. Entonces, bueno, pues ojalá que a ustedes se les haga tan leve su trabajo como a mí. La verdad es que a mí me fascina mi trabajo y bueno, pues si amamos nuestro trabajo y nos gusta, realmente vamos a vivir con una felicidad siempre porque lo hacemos con gusto. Entonces, bueno, pues ojalá que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión.